Bienvenidos al capítulo 6 de nuestro certificado de SerSafe para gerentes. En este caso, seguiremos viendo el trayecto de los alimentos en la etapa de preparación. Vamos a aprender las formas de prevenir contaminación cruzada y el abuso de tiempo y temperatura, las formas correctas de descongelar los alimentos, las temperaturas internas mínimas para cocinar alimentos de manera segura y las formas correctas de enfriar y recalentar. Al preparar alimentos debemos de asegurarnos de nuestros puestos de trabajo, tablas de cortar y los utensilios estén limpios y sanitizados. Debemos de sacar del refrigerador solo la cantidad de alimento que se pueda preparar en un periodo corto para evitar abuso de tiempo y temperatura. Debemos de volver a poner en el refrigerador los alimentos preparados o cocinarlos lo más pronto posible. Si vamos a utilizar aditivos para alimentos o aditivos de color, debemos de utilizar los que son aprobados por las autoridades, no usar más aditivos de los permitidos por la ley, no usar aditivos para alterar la apariencia de los alimentos, no vender frutas y verduras que hayan recibido tratamiento con sulfitos antes de llegar al establecimiento y no agregar sulfitos a las frutas y verduras que se comerán crudas. No debemos de usar nada para dar una apariencia falsa a nuestros alimentos. Debemos de tirar alimentos cuando los manejan empleados que han sido restringidos, excluidos del establecimiento debido a una enfermedad, como las que hablábamos antes, cuando se contaminaron los alimentos con las manos o los fluidos corporales, por ejemplo, al estornudar, y cuando ya no cumplen requerimientos de tiempo y temperatura diseñados para que los alimentos estén seguros. Como habíamos mencionado, pues para descongelar los alimentos en un refrigerador debemos de llevarlos a que estén a 41 grados Fahrenheit o menos para que se puedan descongelar. Podemos sumergir los alimentos bajo un chorro de agua potable a temperatura ambiente, usar un fregadero de preparación limpio y sanitizado. El flujo de agua debe ser suficientemente fuerte para llevarse las partículas de alimentos sueltas. Eso significa que no debemos de dejar que nuestros alimentos se descongelen en agua estancada. Nunca debemos de dejar que la temperatura de los alimentos suba a más de 41 grados Fahrenheit o 5 Celsius por más de 4 horas. Podemos descongelar los alimentos en un horno de microondas, lo podemos cocinar eh, en estos equipos inmediatamente después de descongelarlo. Y podemos descongelar alimentos como parte del proceso de cocción. Como un ejemplo clásico son las tortas para hacer hamburguesas, las tortas de carne para hacer hamburguesas. Si tenemos un pescado empacado al vacío, pues debemos de descongelarlo con mucho cuidado. Si la etiqueta que él indica que el producto debe permanecer congelado hasta su uso, debe de quitar el pescado del paquete antes de descongelarlo en el refrigerador o antes o inmediatamente después de descongelarlo bajo un chorro de agua. Si tenemos empacado pescado al vacío, pues debe mantenerse congelado antes, después y durante el empaque. Y debemos de incluir una etiqueta que indique que el pescado debe mantenerse congelado hasta el momento de usar. Para las frutas y verduras debemos de asegurarnos desde que las frutas y verduras no toquen superficie que se expuesta a carne, aves o mariscos crudos. Debemos de lavar muy bien las frutas y verduras antes de cortarlas, cocinarlas o combinarlas con otros ingredientes. Para lavar frutas y verduras debemos de usar agua, el agua debe ser un poco más caliente que las frutas y las verduras. Debemos de separar completamente las hojas de vegetales con hoja y enjuagarlas bien. Y se pueden usar algunos productos químicos para lavar frutas y verduras. Al remojar o almacenar las frutas y verduras no debe ser en agua estancada o en agua con hielo. No debemos de mezclar diferentes productos ni varias estándar del mismo producto. Debemos de refrigerar y mantener a 41 grados Fahrenheit o 5 grados Celsius o menos los melones rebanados, los tomates cortados y las verduras de hoja cortada, ya que estos son alimentos TCS. No debemos de servir brotes vegetales crudos si su establecimiento sirve principalmente a una población de alto riesgo. Los huevos y mezclas de huevos debemos de manipularlos con cuidado. Debemos de cocinarlos inmediatamente después de combinarlos o almacenarlos a 41 grados Fahrenheit o menos. Antes de hacer una nueva tanda, debemos de limpiar y sanitizar los recipientes que estamos utilizando. No,
no es un alimento TCS al estar el huevo en el cascarón. Quería aclarar esto. Las ensaladas que contienen alimentos TCS, debemos de usar nada más esas horas de alimentos TCS que se cocinaron, mantuvieron y enfriaron, perdón, enfriaron y almacenaron correctamente. No debemos de usar horas de alimentos TCS que tengan más de 7 días. El hielo debemos de hacerlo con agua potable. Nunca debemos de usar como ingrediente el hielo que se haya usado para enfriar algún tipo de alimento. Debemos de usar cucharones y recipientes limpios y sanitizados. Debemos de guardar cucharones para hielo fuera de la máquina de hielo en un lugar limpio y protegido. Nunca debemos de guardar ni transportar hielo en recipientes que hayan contenido carne, aves o mariscos crudos o productos químicos. Nunca debemos tocar el hielo con las manos ni usar vasos de vidrio. Al cocinar alimentos TCS, la porción interna debe alcanzar la temperatura interna mínima requerida y debe mantener la temperatura durante un tiempo específico que vamos a ver más adelante. Al revisar las temperaturas, debemos de seleccionar un termómetro que mantenga la sonda del tamaño correcto para el alimento. Debemos de revisar la temperatura en la parte más gruesa de los alimentos. Siempre debemos de tomar por lo menos dos lecturas en lugares distintos. El pollo o las aves enteras o molidas, incluyendo pollo, pavo, pato, relleno hecho con pescado, carne o aves, carnes, mariscos, aves y pasas rellenos, o los platillos que incluyen alimentos CCS cocinados, deben de tener una temperatura interna mínima de cocción de 165 grados Fahrenheit o menos, perdón, Fahrenheit, 74 grados Celsius por menos de un segundo, o sea, instantáneo. En el momento que llegó a esa temperatura, nos aseguramos de que esa comida está segura. Luego, la carne molida de res y cerdo debe alcanzar una temperatura de 155 grados Fahrenheit o 68 grados Celsius por 17 segundos. Igual, estos otros alimentos, mariscos molidos, o sea, en trozos desmenuzados, huevos en cascarón, que se mantendrán calientes para servir. La temperatura de los mariscos, incluyendo pescados y mariscos y crustáceos, steak o chuletas de cerdo, deben de cocinarse al menos a 145 grados Fahrenheit o 63 grados Celsius por segundo, por 15 segundos. También los asados de cerdo, res, ternera y cordero deben de llegar a una temperatura interna mínima de 145 grados Fahrenheit o 63 grados Celsius por 4 minutos. Tenemos también otras opciones, otros tiempos y temperaturas de cocción alternativas para buscar ciertos términos en los que queremos servir nuestras carnes. Aquí está, aquí los podemos ver en la diapositiva. Si vamos a cocinar plantas, incluyendo frutas, verduras, granos como arroz y pasta, y leguminosas como frijoles y frijoles refritos, que se mantendrán calientes para servirlos, debemos de cocinarlos a una temperatura interna mínima de cocción de 135 grados Fahrenheit o 57 grados Celsius. En eso no tienen un tiempo mínimo. Para repasar de cómo cocinar alimentos TCS en un horno microondas, deben de llegar las carnes, mariscos, aves y huevos a una temperatura mínima de cocción de 165 grados Fahrenheit o 74 grados Celsius. Debemos de cubrir los alimentos para evitar que la superficie se seque. Para que el calor llegue más parejo a los alimentos, debemos de hacer girar los alimentos durante el proceso y después de cocinarlos, dejar reposar los alimentos por lo menos 2 minutos. Debemos de revisar la temperatura por lo menos en dos lugares cuando cocinamos en horno de microondas. Si vamos a cocinar parcialmente carne, mariscos, aves, huevos o platillos que contengan esos productos, nunca debemos de cocinar los alimentos por más de 60 minutos durante la cocción inicial. Debemos de enfriar los alimentos inmediatamente después de la cocción inicial. Debemos de congelar o refrigerar los alimentos después de enfriarlos. Si los refrigeramos, debemos de mantenerlos a 41 grados Fahrenheit o 5 grados Celsius o menos
y mantenerlos alejados de los alimentos listos para comer. Debemos de calentar los alimentos a la temperatura interna mínima requerida antes de venderlos o servirlos, que son las que vimos anteriormente. Y debemos de enfriar los alimentos si no se van a servir inmediatamente, si se van a mantener para servir. Los procedimientos para la cocción parcial deben describir cómo se van a monitorear y documentar los requerimientos, qué acciones correctivas se van a tomar si no se cumplen esos requerimientos, cómo se marcarán los alimentos parcialmente cocinados después de la cocción inicial y cómo se almacenarán los alimentos parcialmente cocinados separados de los alimentos listos para comer después de esta cocción parcial. Debemos de indicar en el menú que los alimentos TCS crudos o listos para o poco cocidos. Debemos indicarlos en el menú. Esto es cuando servimos algún tipo de corte o de sí, algún tipo de carne con un corte que va a ser término medio o tres cuartos, pues debemos de indicar de que de cómo está servido ese alimento que está poco cocido. La FDA aconseja que no se ofrezcan estos artículos en el menú de niños si están crudos o poco cocidos, como carne, aves, mariscos y huevos. Nunca debemos de servir en establecimientos que sirven principalmente a poblaciones de alto riesgo brotes vegetales crudos, carnes o mariscos, carnes, mariscos o huevos crudos o poco cocinados, huevos poco cocinados, ostiones en su concha crudo o hamburguesas poco cocinadas o jugo o leche sin pasteurizar. Esto debemos de evitarlo en, en los establecimientos que sirven principalmente a poblaciones de alto riesgo. Para enfriar alimentos debemos de enfriar los alimentos de 135 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit en menos de 2 horas y después enfriarlos de 70 grados Fahrenheit a 41 grados Fahrenheit o menos en las siguientes 4 horas. ¿Qué pasa ¿Qué pasa si nos tardamos menos de 2 horas para llevarlo a 70 grados Fahrenheit? Pues usamos ese tiempo restante para llevarlo a menos de 41 grados Fahrenheit o 5 Celsius. El tiempo total de enfriamiento no debe superar las 6 horas. Factores que pueden afectar el enfriamiento: el grosor o la densidad del alimento, el tamaño del alimento. Debemos de cortar alimentos grandes en pedazos más pequeños o dividir en recipientes más pequeños o bandejas poco profundas. El recipiente en el que se almacena. El acero inoxidable transfiere calor de los alimentos más rápido que el plástico. Y los recipientes poco profundos permiten que el calor del alimento se disperse más rápido que los recipientes hondos. Métodos para enfriar el alimento. Podemos poner en un baño de agua con hielo. Podemos poner un abatidor de temperatura o blast chiller. Podemos agitarlo con palas de hielo, perdón, como la que vemos en la imagen, y usar hielo o agua como un ingrediente para aprovechar que se enfríe. Al almacenar los alimentos para enfriarlos más, podemos ponga una tapa suelta a los recipientes con alimentos antes de almacenarlos, y los alimentos se pueden dejar descubiertos si se protegen contra la contaminación. Podemos almacenar recipientes descubiertos sobre otros alimentos sobre todo mariscos, carnes y aves crudos. Esto ayuda a prevenir la contaminación cruzada. ¿Cómo recalentar los alimentos? Los alimentos recalentados para servir de inmediato se pueden recalentar a cualquier temperatura si se cocinaron y enfriaron correctamente. Los alimentos recalentados que se van a mantener calientes se deben de recalentar en menos de 2 horas a una temperatura interna de 165 grados Fahrenheit por 15 segundos. Y debemos de recalentar a una temperatura interna de por lo menos 135 grados Fahrenheit los alimentos listos para comer empacados y procesados comercialmente.